Qué lindo termina esta canción. Dios, haz un milagro en mí. Gloria a Dios. Y Él sabe que cada uno de nosotros siempre necesita como algo extraordinario, porque eso es un milagro, algo que salga de lo cotidiano nuestro, pero que son cosas ordinarias para el Señor. No todo el mundo sabe el estado de cada uno, no todo el mundo conoce el corazón de cada uno. A veces las personas que son casados, ni siquiera la pareja lo sabe, pero el Señor sabe nuestras necesidades y Él puede hacer un milagro en cualquier momento, incluyendo el momento en el cual estamos cantando o el momento en el cual estamos escuchando su santa y bendita palabra. Vamos de una vez a hablar de lo que es la vida eterna en este capítulo 6 de la carta a los Romanos. Fíjese, la vida eterna es un regalo, es un don de Dios, que usted lo puede comparar, si quiere, con muchos regalos que en la tierra se dan. Aquí hay personas que han recibido casas como regalo, tierras, fincas, con todo y lo que hay. Hay personas que han recibido carros del año, dinero, han recibido muchísimas cosas de regalo, que eso se aprecia por el valor, por la utilidad que tienen. Pero aquí está hablando de un regalo que sobrepasa todo eso. Entonces, un regalo que uno tiene que ponerse al nivel de ese regalo. Uno tiene que demostrar que el regalo me cambió y que a partir de lo que yo tengo voy a responder en esa dimensión. Es decir, no me puedo quedar como cuando yo estaba sin eso. Entonces tengo un estatus nuevo que yo tengo que luchar por él. El verso 19 siempre me ha llamado la atención, y es la manera como Pablo se dirige a los lectores o a los oyentes. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Es como si hubiese otra manera de hablarle a los humanos cuando están en una condición superior a la debilidad que tienen en este momento. ¿Sabe de qué me recordó eso? Una conversación que tuvo Jesús con un maestro de la ley llamado Nicodemo, un tipo que había estudiado. Y no solamente había estudiado, sino que en la práctica de la enseñanza, el maestro aprende cada día más, porque el que enseña aprende más que los enseñados. Entonces Cristo comenzó una conversación con él, y él como que no le entendía. Y Jesucristo le dijo: yo te estoy hablando cosas humanas y tú no las comprendes. Si yo te hablo cosas celestiales, es imposible que la comprenda. Porque es que hay otro mundo, hermano, hay otro lenguaje, hay otras cosas que Dios se lo comunica al ser humano que está en el espíritu para que lo pueda entender. Es decir, yo te estoy hablando de un nacimiento nuevo, partiendo de un nacimiento humano que todo el mundo lo conoce. Porque todos los que estamos aquí venimos por el nacimiento a través de nuestras madres. Pero hay otro nacimiento que viene por la voluntad de Dios y es espiritual, cuando uno deja una vida vieja y comienza una vida nueva. Aquí le dice: yo le hablo a usted en términos humanos por su humana debilidad. Ahora, ¿cuál es la humana debilidad de esta gente? Tal vez la nuestra en este tiempo. Tal vez la persona que no tomamos seriamente el camino del Señor. ¿Sabe lo que ellos pensaban? Porque el capítulo 6 no es solamente del versículo 19 al 23, es un capítulo completo. Hay una pregunta en el capítulo 1, en el verso 1, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mire qué teoría. Si estando yo en pecado, la gracia de Dios me abundó. Si cometiendo yo algo malo, fui beneficiado con algo bueno, pues sigamos pecando para que esa gracia se siga multiplicando. Él dice: tremendo error. Porque lo primero que la gracia de Dios enseña es que el que recibe su gracia renuncia a todo pecado. Pero ellos en su humana debilidad calcularon: ¿cuándo me llegó la gracia de Dios a mí? ¿Cuándo fui receptor del favor de Dios? Cuando yo estaba en pecado. Entonces, si estando mal, eso vino en bien, pues déjame seguir siendo mal, estando mal. Él dice: libre de la ley, ahora yo puedo hacer lo que me da la gana. Esa fue otra segunda pregunta que ellos se formularon. Pablo le dice: por el hecho de que Dios te haya liberado de la ley, no quiere decir que tú estás libre para hacer lo que tú quieras.
Y aquí cae a este versículo 19. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora la santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es interesante, hermano, el trato o el convenio que Pablo le propone a los hermanos de Roma. Y él lo que le está diciendo en términos humanos es: piensa en la inversión que tú hacías en el pecado, en lo inicuo, en la malicia. Entonces la inversión de dinero, de tiempo, de recursos, ¿por qué no las utiliza ahora para algo bueno? Porque, oh cosa de la vida, nosotros en lo malo íbamos a 1000. Incluso para hacer lo malo madrugábamos. Para cometer una fechoría llegábamos a tiempo. Para cometer algo que a Dios no le agradaba, invertíamos dinero. Mas sin embargo, ahora para lo que es bueno, para la obra de Dios, a veces somos bien lentos o muy haraganes, porque todavía el concepto de lo que hemos recibido, que es tan grande, no lo hemos valorado, hermanos. Y por cualquier quítame esta paja, uno hasta le da la espalda al Señor, a la comunidad de la fe. Él dice: ¿cómo es posible que cuando eran pecadores pudieran ser tan puntuales, por ejemplo, para una infidelidad? Nos vemos en tal hotel a tal hora. El que propone la infidelidad llegaba puntual. Para un negocio oscuro, malo, corrupto, nos vemos en tal lugar, no había que esperarlo, porque llegaban puntuales. Y para una mentira, para decir una mentira, habría que preparar un esquema sistémico en la mente. Porque el mentiroso tiene plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. El mentiroso, mi hermano, mira, prepara en su mente una estructura por si le descubren lo primero, hábilmente cae en el segundo. Y ahí va decantando hasta que llega hasta la letra Z. Y todas sus mentiras terminan siendo verdades. Pero ¿y ahora? ¿Cómo nos hablamos entre nosotros? ¿Dónde están los panes de verdad y de sinceridad? ¿Dónde está el mirar a los ojos a una persona y decirle lo que le tiene que decir? A veces se hace más fácil hablar en oculto o en la espalda o cuando el otro no está presente. Él le dice: eso hay que borrarlo, porque ahora nosotros es como si fuéramos esclavos de Cristo. Es como si fuéramos esclavos de la santificación. Y vale la pena ser esclavo de Cristo. Primeramente es un término para que uno entienda de que el esclavo no tenía voluntad propia, sino que estaba sujeto al amo. Y estar sujeto a Dios como amo es una tremenda bendición, porque Dios no es arbitrario. Dios no es dictador, Dios no es abusador. Es una bendición poder servirle a Dios. De hecho, en Éxodo 23, 25, hay un texto bíblico que a mí me gusta mucho y a veces los jóvenes aquí lo han recitado, que dice: sírvele a Dios de todo tu corazón, y Él bendecirá tu pan, bendecirá tu agua, y removerá de ti toda enfermedad. Levítico 25, Levítico 26 hablan de las bendiciones, hermano, que recibe uno y recibe la familia, recibe la iglesia, recibe donde tú trabajas, recibe la comunidad cuando uno le obedece al Señor. Y es lo que el apóstol Pablo quisiera que los hermanos de Roma lo hagan, y ese es el texto clave. Dice: cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero dice: ¿qué fruto tenían de hacer lo mal hecho? ¿Cuáles son los resultados finales? Por ejemplo, de traficar con drogas, de hacerse multimillonario a costa de la droga. ¿Cómo han terminado? ¿Cómo van a terminar? ¿Cómo están viviendo todos los que están involucrados en esos ilícitos? Hermano, y la gente en eso dice: oye, si nada más con la mitad de esa intención la persona lo pusieran en el servicio de servirle a Cristo, las cosas fueran distintas. Él dice: cuando tú eras libre de Dios porque hacías lo que te daba la gana, porque vivías sin Cristo en el mundo,
vivías sin rumbo espiritual. Ahora que eres cristiano, debes ser un esclavo de Cristo. Y compara cómo te vas ahora y cómo te iba cuando no eras creyente, cuando eres esclavo del pecado. Eso es todo Pablo comparando, para que ellos tomen una decisión. Dice cosas que eran vergonzosas, que uno tiene que tener hasta mucho cuidado cuando uno da el testimonio de nuestra vida pasada, porque muchas veces hay gente presente o que están en el internet escuchándonos, que no pueden entender el cambio de lo que uno hacía antes y lo que uno hace ahora. No hace mucho tiempo en la iglesia Emanuel, yo estuve predicando de algo que lo recibí precisamente aquí, cuando la pastora dio la escuela dominical, en Marcos 5, de la mujer del flujo de sangre. ¿Por qué Cristo le tuvo que decir a ella, vete en paz? ¿Por qué tuvo que decirle, vete en paz? Porque la condición que ella tenía antes de eso era tan asquerosa que en esa sociedad ella no podía ni convivir con su marido. Porque como tenía un flujo permanente de sangre, eso la hacía inmunda, impura. Y todo lo que ella tocaba había que limpiarlo. Porque en esa comunidad ceremoniosa, legalista, la impureza se transmitía con el toque. Entonces, como ella quedó libre porque tocó el manto de Jesús, ella tiene que contar el testimonio. Entonces, al contar el testimonio, ella va a decir qué condición tenía y a quién tocó, y la gente la iba a juzgar mal, sucia. No debiste haber hecho eso. Entonces, Cristo lo que le dijo, ve en paz, eso significa, cuenta el testimonio tal como ocurrió, porque lo que tú hiciste fue correcto, no a los ojos de los hombres, pero correcto a los ojos de Dios. Y lo que importa es lo que es correcto ante los ojos de Dios. Porque lo que es correcto ante los ojos de Dios, tarde o temprano, será correcto ante los ojos de los hombres. Pero lo que uno quiere hacer correcto ante los hombres, no siempre está bien delante de Dios. Si no, pregúntele a David en 2 de Samuel capítulo 11 y 12. Si lo que él hizo estuvo agradable ante los ojos de Dios, pero ante los ojos de los hombres todo se veía bien. Entonces, aquí viene el convenio entre ellos, entre Pablo y los hermanos de Roma. ¿Cuál era el fruto? ¿Cuál era el fin de lo que estaba haciendo? Dice la muerte. Hermano, la muerte es una realidad que por más que se quiera luchar contra ella, tarde o temprano viene. Y el Antiguo Testamento dice que para el día de la muerte no hay armas que valgan. Está hablando de la muerte biológica, de la muerte física, de la separación del cuerpo, el alma y el espíritu, que convierte al cuerpo en un cuerpo inerte, sin vida. Eso es algo que el solo hecho de pensar que la muerte es segura debe hacer que la persona cambie. Y no es verdad que acumular millones, como acumulan los políticos dominicanos, al final la muerte le va a decir, tú tienes tantos millones que te voy a esquivar. Se lo lleva con todo y los millones. En sus países no ocurre eso, pero en Dominicana sí. Los políticos son corruptos desde el presidente, mire, hasta el más bajo que dirige el punto más bajo de dirección del país. Y acumulan, y yo mismo me digo, pero y es que no se sacian con todos los millones de Odebrecht y tienen que seguir robando. No se sacian, pensando que con todos esos millones le van a decir a la muerte detente, y la muerte se lo lleva con todos los millones. Pero se lleva al de arriba y se lleva al de abajo. Se va a llevar al malo y se va a llevar al bueno. El asunto es, después que la muerte llegue, ¿qué rumbo yo voy a tomar? ¿Hacia dónde voy a seguir? ¿Qué es lo que Pablo le va a poner ahora en bandeja de plata? Cuando él le dice, mas ahora que habíais sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tengan por vuestro fruto la santificación y como objetivo final la vida eterna. ¿Sabe lo que le está diciendo? A todo el pueblo cristiano de Roma, que la santificación hay que cultivarla, que la santificación hay que practicarla, que la santificación nos acerca cada día más al Señor y nos aleja cada día más del pecado.
La santificación la practicamos no solo aquí en la congregación, no solo en el seno hogareño, que son lugares, mi hermano, donde uno es fortalecido, porque no estamos solos, estamos unidos a una plataforma que nos ayuda. Pero la santificación hay que practicarla cuando tenemos que ir a la escuela a estudiar, a los lugares de trabajo a trabajar, a oficinas a hacer diligencia, cuando vamos a lugares recreativos, a ver deporte, a ver arte, cultura, lo que sea. Dice, aún en esos lugares no podemos ponernos la ropa del pecado. En medio de esos ambientes tenemos que ser santos, como cuando lo somos aquí o lo somos en el seno del hogar. Porque es que tenemos que afinar nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es como si la salvación fuera un traje diseñado por el Señor, que el traje no se puede modificar. Ustedes saben que la ropa, si a uno le queda ancha, pues uno le recoge un poco. Si le queda muy apretada, pues le suelta un poco. Si le queda larga, le recoge. Si le queda corto y hay un poco de soltar, pues se le suelta. Si le falta un botón, pues se le pone un botón. Resulta que la salvación es como una ropa que ella no se puede modificar. El que se tiene que modificar para que la ropa le sirva somos nosotros. A la ropa no se le puede hacer absolutamente nada. La ropa está allí y a uno se la ponen y le dicen, tiene que llenar más para que te quede exactamente bien. Y dice, ¿cómo tengo que llenar para que la ropa me quede exactamente bien? Dice, mediante un proceso que se llama la santificación. Entonces la santificación tiene un ingrediente que se llama la santidad. Entonces la santidad es un elemento que es vital para yo poder ver a Dios. Entonces la santidad lo que hace es que desde un punto parte y se va alejando del pecado, pero me va acercando a Dios. Y el acercamiento a Dios se nota en el cambio de carácter. No va a cambiar tu temperamento, pero va a cambiar tu carácter. Va a cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar, incluso ante desafíos que ocurren en el mismo seno del hogar, o desafíos que se dan en el seno de la iglesia, o desafíos que se dan en el seno del lugar de trabajo. Mira, tú vas a marcar la diferencia. Y tú serás un ente de esperanza en cualquier lugar donde estés cuando tú practicas la santificación. Porque es que las cosas las ve con claridad. El acercarse a Dios dice, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos con claridad. En tu luz se va lo oscuro. Los malos pensamientos desaparecen. Dice, pero esto hay que practicarlo, porque al final lo que tenemos es la vida eterna. Hermanos, encuestas que se han hecho en personas creyentes y no creyentes, muchos de ellos ni saben lo que es la vida eterna. Este tipo de sociedad borra eso, lo borra. De eso no se habla. Pero la Biblia está hablando de algo que es real, que es verídico. Ustedes conocen el mensaje de Juan 14, creo que lo conocen. Y ese mensaje se titula Yo tengo un plan, no lo olviden. Yo tengo un plan, así que se titula Juan 14. ¿Cuál era el plan de Cristo? Yo me tengo que ir, pero yo me tengo que ir a preparar un lugar para ustedes, le dice. Entonces él comienza diciéndole, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Pero allí le dicen, si así no fuera, yo le hubiera dicho de que no hay nada, de que la vida del hombre es solamente en esta vida, es solamente en esta tierra. Y yo cambiar el mensaje y los motivara para que la vivan a plenitud, porque ya muerto no hay más nada. Pero en el plan de Cristo él está diciendo, después de la muerte hay algo todavía. Entonces no se turben, no tengan miedo. Si ustedes creen que no saben para dónde van, si ustedes saben para dónde yo voy, y hubo uno de ellos que fue muy sincero, no sé si fue Felipe o Tomás, que le dijo, muéstranos al Padre y es suficiente. Y entonces le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, el que quiere ir al Padre tiene que caminar por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí.
lo que le está diciendo es: donde yo voy es al lugar de donde yo descendí, y donde yo voy ustedes van a estar conmigo. Pero tú quieres, mi hermano, más estímulo que ese. Un adolescente, un joven con conciencia, porque ya piensan y pueden medir su entorno, sus gustos, sus predilecciones, ¿no pudiera medir esta? Porque la muerte va a sorprender al ser humano en cualquier etapa de su vida. Y ya ustedes saben que hay seres humanos que mueren en el vientre de su mamá. Antes de ver la luz ya están muertos. Y van del vientre de su mamá al vientre de la tierra, sin conocer lo que se hace debajo del sol. Y hay otros que viven más de 100 años. Hay un Matusalén que vivió 969 años, pero dice la Biblia que murió. Y después de la muerte hay más. Y él termina diciendo que la paga del pecado, dice, es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú sabes que la gente dice: bueno, la paga del pecado, la muerte, está constituido que el hombre muera biológicamente. Definen al ser humano, su nacimiento, su reproducción, su muerte. Sí, se acabó. Y la persona que vive sin Dios cree que con la muerte biológica terminó todo. Cuando él está hablando de que la paga del pecado es la muerte, no está hablando de la muerte biológica. Porque la muerte biológica todos la vamos a gustar. Está hablando de la muerte como separación eterna y definitiva de Dios con los seres humanos. Un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Hermano, un lugar de tormento eterno, que Dios no quiere que nadie vaya para allá. Segunda de Pedro capítulo 3 dice: Dios no retarda su promesa. A Dios no se le olvida su palabra. Dice: Dios es paciente. Dios es paciente. Dice: ¿por qué Dios es paciente? Porque es que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Que la persona pueda decir: mi vida no está bien. Lo que yo estoy haciendo a Dios no le agrada. Y mi vida tiene que cambiar porque Dios me está ofreciendo la vida eterna. Y la vida eterna es un traje que no es modificable. El que se tiene que modificar soy yo. El que tiene que cambiar soy yo. Y sujeto a la voluntad de Dios habrá cambio, hermanos, en nuestras vidas. Yo quiero terminar este mensaje con dos individuos. Con dos individuos que los dos eran jóvenes. Y estoy convencido que uno de ellos tenía 14 años de edad. Y el otro tal vez estaba en su adolescencia o terminó allí, ya tenía los 20 y tantitos de años. Para que uno vea que se puede, hermano, que la gente podía notar que había cambio en su vida. Cuando el rey Saúl tenía problemas, vamos a decir mentales, alguien le sugirió que le tocaran música porque la música calma al ser humano. Y dijeron: necesitamos a alguien que sepa tocar. Dice que sepa tocar. Quiere decir que no puede ser cualquiera. Y va a tocar el arpa o la guitarra o el decacordio. Tiene que ser alguien que sepa. Entonces hay que preguntarle a la persona dónde estudió, dónde aprendió, y que muestre, ¿verdad? Haga ahí un demo. Segundo, que sea valeroso. ¿Cómo se sabe que una persona es valiente? Tiene que haber una historia reciente de acto donde demostró que en estos procesos uno no echa para atrás, que uno no se cambia, sino que uno sigue para adelante. Dice: pero necesitamos una tercera característica, que Dios esté con esa persona. Y es la pregunta que Pedro Julio siempre se hace al estudiar esta porción. ¿Cómo se sabe, cómo sabe otra gente que Dios está contigo? ¿Cómo saben en el trabajo que Dios está contigo? ¿Cómo saben en el seno familiar que Dios está contigo? ¿Cómo sabemos que en la iglesia donde pueden entrar mansos y cimarrones, Dios está con el manso? Tiene que haber un testimonio evidente.
Tiene que haber algo que la gente diga, esa es diferente. ¿Sabe quién tenía toda esa característica? Un muchacho llamado David. Porque el testimonio habla solo. Las conversaciones, dice el libro de Eclesiastés, que muchas veces uno la hace en 4 paredes. Pero hay un pajarito que va y se lo cuenta al rey. O aquellos que dicen las paredes oyen. Y dice que son mudas, pero escuchan y de alguna manera hablan. Ese muchacho fue David. Ahora, antes de decir David, ellos toman un papel en blanco y comienzan a anotar nombres. ¿Quién de Israel sabe tocar bien? ¿Quién de Israel es valeroso? ¿Y quién de Israel Dios está con él? Y comenzaron a poner nombres. A poner nombres. Hasta que alguien dijo, ¿tú sabes quién reúne esa característica? Un muchacho llamado David. Pero también hubo otra persona que cuando el apóstol Pablo llegó por allí a predicar, y predicaba la palabra con vehemencia, dice la palabra, con mucho denuedo, con mucha libertad, sujeto a Dios. Dice que le presentaron un muchacho del cual todo el mundo daba buen testimonio. ¿Sabe cómo se llamaba ese muchacho? Timoteo. ¿Qué testimonio daba la gente de él? ¿Qué testimonio daban los profesores de la escuela? ¿Qué testimonio daban en el Tim Horton de ese tiempo donde él tenía un part-time? ¿Qué testimonio daba su abuela? ¿Qué testimonio daba la mamá? Porque menciona a Loida y a Eunice, madre y abuela. Menciona a su papá, que era un hombre extranjero, un griego, casado con una judía. Dice, todo el mundo daba buen testimonio de ese muchacho. Hermano, el buen testimonio que la gente va a dar de ti y de mí no quiere decir que conocen a un hombre o a una mujer perfectos. Lo que la gente puede decir es que conocen a un hombre y a una mujer que se están empeñando en la santificación como su fruto y en la obtención de la vida eterna como su fin ulterior, como lo que aspira cada quien. Tú tienes la oportunidad. La salvación no eres tú que la construye, ya Cristo la hizo y Él te la está ofertando en este día. Pero Pablo dice que es un don de Dios, pero a través de Cristo Jesús. Eso significa que a Cristo hay que recibirlo como Señor y como Salvador. Tú tienes que hacer profesión de fe. Dice Romanos 10 que tú debes creer en el corazón. Allí en el corazón, en lo íntimo, en tu intimidad, donde está tu convicción, habla con Dios para que le entregue tu vida al Señor.